tardes y noches. Es una gran satisfacción iniciar este ciclo de 3 webinars sobre temas vinculados a la realización de la COP26. Yo soy Pedro Roberto Jacobi, del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de São Paulo y coordinador de un grupo de investigación sobre emergencia climática. Entendemos que este momento es muy importante tener diálogos y debates sobre temas estratégicos que se colocan para las COP26. Y en este caso, en este momento, organizamos a partir del grupo de SARAS, de la red UNITWIN del cambio climático y toma de decisión, con el apoyo de ICLEI, de la Flaxo y Territorios Sostenibles, este primer evento. El segundo evento tendrá lugar en octubre y tendremos tal vez un tercer evento, si posible, antes de la COP. Este primer evento, desafíos y oportunidades para las ciudades en el contexto de la COP26, y cuenta con la presencia de Soledad Aguilar, de la Flaxo Argentina, y también miembro fundadora de la Red de Cambio Climático. La Red de Cambio Climático se estructura a partir de un conjunto de representantes de instituciones académicas y no académicas de la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú. Hemos desarrollado a lo largo de los años, desde el 2013, diversas actividades, inclusive la producción de material bien relevante, ¿no?, de policy briefs, y todo ese material está disponible en el blog de la Red de Cambio Climático. Esta red de cambio climático funciona a través de un consorcio, como mencioné, que nuclea universidades, instituciones de investigación y capacitación. De esta manera optimiza, ya apoyando el intercambio y el aprendizaje mutuo y contribuyendo a la generación de una discusión importante sobre las tomadas de decisión y la gestión de los países de la región. Y efectivamente, desde el año 2013 hasta hoy han cambiado bastantes cosas, principalmente la definición de la palabra emergencia climática, ¿no?, que trae un elemento relevante que se coloca para los avances en los procesos de decisión de todos los integrantes de la COP en relación a los cambios que tendrán que ocurrir en los próximos años. El proceso ha sido bastante demorado, ¿no? Inclusive todo el periodo del gobierno Trump fue prácticamente un periodo de parálisis de las actividades de la COP, y se retoma ahora esperando que realmente los grandes players pongan las cartas en la mesa y efectivamente asuman las responsabilidades. El tema que hoy abrimos, entonces, desafíos y oportunidades para las ciudades en el contexto de la COP26. Como ya comenté, Soledad Aguilar de la Flaxo Argentina participa, Eugenio Prieto de Territorios Sostenibles de Medellín, y Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, América del Sur. Entonces, iniciamos esta charla y esperamos que sea de mucho interés para ustedes. Pueden hacer sus preguntas, sus cuestionamientos a partir del chat, y también informar que esta actividad está siendo grabada y va a permanecer en la página del Instituto SARAS. Rodrigo, una gran satisfacción de contar contigo. Rodrigo ha tenido un papel extremadamente activo en ICLEI América. Es importante destacar que ICLEI existe hace más de 30 años. Es una organización global que actúa en más de 2.500 ciudades en todas las regiones del planeta, ¿no?, y tiene toda una agenda que cabe destacar justamente abordando los temas urbanos, regionales
dentro de la perspectiva de todo aquello que se entiende como esencial para la discusión sobre la sostenibilidad urbana. Rodrigo, gusto de tenerte y estás con la palabra. Muchas gracias, Pedro, más que nada por esta invitación a un espacio tan calificado de reflexión en un momento tan importante que nos lleva a pensar en esta próxima COP26 y sus repercusiones. Mi tarea aquí quizás será darles una figura, una imagen de cómo va la preparación de los gobiernos locales de nuestra región. Mas antes de hacerlo, saludar, claro, a ti, Pedro, como presidente de nuestro consejo director para ICLEI América del Sur, pero también como mi orientador, maestro orientador de mi programa, de mi doctorado aquí en el programa de Ciencias Ambientales de USP. Yo aquí una colega, Ana Luisa Neto, y también una colaboradora, colega de ICLEI, Rosana Laura, en nombre de ellas, saludar a todos que nos acompañan en esta reflexión. Y los colegas de panel, claro, Eugenio Prieto, de Territorios Sostenibles, que a su momento ha sido nuestro padrino de la llegada a ICLEI en Colombia, con una oficina que hoy está en el Valle de Aburrá, la área metropolitana de Medellín. Eugenio fue quien nos abrió todas las posibilidades para que ICLEI pudiera tener esta oficina ya con 12 colaboradores operando en Colombia, lo que es muy importante. Saludar a Soledad Aguilar de Flaxo, los amigos del Instituto Saras, Néstor, Gabriela. O sea, es un gusto estar en este espacio. Y voy a poner aquí puntos, o sea, elementos para la reflexión, más de que dar o brindar una charla o una ponencia, digamos, más cerrada en sí misma. Es, por el contrario, una provocación o una figura de momento para, como insumo a una reflexión colectiva que se pueda hacer aquí con ustedes y en esta ruta hasta la COP. Creo que Pedro ya nos brindó un poco de lo que es ICLEI, pero para quizás complementar esta información sea necesario regresar a los años 90, cuando nace ICLEI, a 31 años atrás, en la sede del edificio de la Organización de las Naciones Unidas, en una asamblea muy sencilla, con 150 prefeitos, intendentes, alcaldes de todo el mundo, y nace ICLEI, esta sigla, como un consejo de las iniciativas locales ambientales para representar las autoridades locales ante a las agendas de sustentabilidad de las Naciones Unidas. La conferencia que estaba allí, adelante era la ECO 92, la Río 92, cuando finalmente la ONU se abre a los grupos constituentes, grupos de presión, y los gobiernos locales son reconocidos como uno de esos grupos. Por lo tanto, ICLEI está ahí y está también ante a la convención o el convenio de diversidad biológica también que salió de esta conferencia de 92, representando a las autoridades locales. Nace ICLEI con esta vocación para el advocacy, la incidencia, y después, a lo largo del tiempo, se demanda que ICLEI también se convierta en una organización que tenga capacidad de apoyar técnicamente a los gobiernos locales para que ellos no solamente comprendan este espacio internacional de estos acuerdos, ahora no solamente estos dos, pero un conjunto de acuerdos, y especialmente los vinculados al desarrollo sostenible, y que pudieran también tener más posibilidad instrumental de implementar estos acuerdos en su propio territorio. Entonces, ICLEI se convierte en una organización especializada también en buscar recursos de la cooperación internacional, desarrollar proyectos y implementar estos proyectos conjuntamente con los gobiernos locales. Esto lleva a que ICLEI revise colectivamente con sus hoy cerca de 2.500 gobiernos locales asociados en todo el mundo sus dinámicas estratégicas. La última, mencionaba ahorita Pedro, Eugenio estaba también con nosotros en el Congreso Mundial de 2018 en la ciudad de Montreal, cuando ICLEI define una estrategia guiada por 5 caminos del desarrollo sostenible: el camino de baja emisión de carbono, de la resiliencia, del desarrollo circular,
que priorice las soluciones basadas en la naturaleza y que, por supuesto, beneficie a las personas, que sea equitativo y centrado en la gente, en las personas. Estas rutas son rutas que deben ser pensadas de manera complementaria, de manera transversal, y que nortean, guían la perspectiva de acción, tanto de advocacy como de apoyo técnico, incidencia técnica que tiene CREI. ¿Qué pasa hoy en el sistema internacional? Una reflexión muy breve, pero que me parece importante para situar o sea, las ciudades o los gobiernos locales en esta ruta. En la última década, si observamos con una atención más enfocada, vemos que fue una década muy importante para conferir centralidad en el sistema internacional para algo que ya estaba desde 72 y que fue ganando fuerza en el sistema, en los ámbitos de las conferencias de medio ambiente, que es el concepto de desarrollo sostenible. Pero es justamente en la última década que eso gana esta centralidad tan importante en las agendas internacionales. Primero con las metas de Aichi por la biodiversidad. En un par de semanas vamos a tener la COP15 de biodiversidad, y donde empieza la discusión para toda la agenda global de biodiversidad hasta 2030. Y eso empieza en 2010 con las metas de Aichi para la biodiversidad. Después, con los objetivos de desarrollo sostenible, que están ahí, desde 7 objetivos, 169 metas, una agenda global de convergencia, ya en consecuencia de los objetivos del milenio, pero que pone ahí una centralidad ahora en la sustentabilidad. Pues, en este mismo año de 2015, el Acuerdo de París, ¿no? En la COP21, el Acuerdo de París, y fue un éxito, un logro, porque innova al proponer un acuerdo por la primera vez con compromisos voluntarios de los estados que están ahí conformando este acuerdo. O sea, no vienen metas desde arriba, pero sí se definen estas metas en el ámbito doméstico. Esta es una innovación, yo le diría, muy importante en las dinámicas internacionales. Finalmente, hay otros, pero para quedar en 4, que me parecen más importantes para la perspectiva de las ciudades. La nueva agenda urbana, que, aunque no sea un acuerdo vinculante, es un conjunto de directrices pactuada también por un conjunto importante de países, de más de 160 países, bajo el liderazgo de ONU Habitat en octubre de 2016 en Quito. Esos son lo que podríamos considerar marcos globales para la sustentabilidad. Esta es una inflexión del sistema internacional que reconoce hoy con una intensidad sin precedentes la importancia de esta centralidad. Y esta inflexión, si miramos ahí ahora hacia adentro de estos acuerdos, viene acompañada de otra inflexión, que es el reconocimiento de una manera también sin precedentes del rol, del papel de los gobiernos locales para el éxito de la implementación de dichos acuerdos. Entonces, eso abre un espacio de participación en la escena internacional para las autoridades locales que no estaba antes de que se pasaran estos acuerdos, digamos, que conforman esses marcos globales, que conforman esta inflexión que viene acompañada de esta oportunidad diplomática para las autoridades locales. Esa es la coyuntura, esto no viene sin tensiones, sin contradicciones. Pedro hablaba del gobierno Trump. Aquí en Brasil tenemos el Bolsonaro, o sea, hay tensiones, hay contradicciones que ponen en cuestión, o sea, el ritmo de implementación de estos acuerdos y muchas veces até amenazan quizás la posibilidad de éxito de dichos acuerdos. Esto, por lo tanto, estas inflexiones siguen en el sistema como una dinámica de diálogo, tensión permanente en el ámbito internacional. La verdad es que este estadocentrismo que muchas veces está en un ufanismo nacionalista convive y cada vez convive más y da más espacio a un dinamismo de
de posibilidades de releitura del concepto de soberanía y de permeabilidad de las fronteras, y por ahí van los gobiernos locales en esos espacios. Y ahí vamos a mirar qué pasa con la COP26. La COP26 pasa en un momento pandémico. Por lo tanto, las restricciones sanitarias que se imponen aún están ahí. Y eso configura, claro, una necesidad por una parte, pero una fragilidad del proceso democrático alrededor de la cual una conferencia como una COP tiene que estar basada. O sea, para que ustedes tengan una idea, hay listas donde el gobierno británico clasifica los países y Brasil, Argentina y Colombia, por ejemplo, están en la lista roja. Eso significa que tiene que cumplir 5 días de cuarentena para los que están vacunados antes que ingresen afuera del hotel. O sea, ingresan en el país, van a un hotel y antes que salen a la calle o van a la conferencia, tienen que estar 5 días en una cuarentena, que finalmente se paga desde el gobierno británico, pero ¿cuánto cuesta un alcalde, un gobernador, un secretario estar trancado en un hotel por 5 días, aunque se pueda hacer reuniones virtuales y trabajar remotamente? Es un costo importante que se hay que mencionar. Y cuando miramos a la sociedad civil, incluso, y ahí ampliamos, o sea, universidades, organizaciones sociales, entidades representativas del sector privado y sus afiliadas, ¿no? Sus afiliadas. No hay credenciales disponibles para todas las constituencies, incluso para los gobiernos locales. O sea, es que Clay se movió rápidamente y logró que las cancillerías, los ministerios de exteriores de algunos países pudieran hacer como siempre lo hicieron y aceptar las autoridades locales como parte de sus delegaciones nacionales. Entonces, eso minimiza, desde el punto de vista de las autoridades locales, el acceso, el déficit de acceso, pero no elimina esta disparidad democrática alrededor de la cual esta COP se va construyendo. Esto es grave, porque las 4 prioridades de la COP son la elevación de ambición, por una parte. Ustedes ya, por supuesto, han escuchado de las corridas, sino hay 2 corridas ahí, digamos, puestas en marcha en una articulación de los champions de las COPs, tanto de la presidencia chilena, que está en vigor, como del Reino Unido, que son la Race to Zero, la corrida hasta la neutralidad de carbono, y la Race to Resilience, que va, digamos, también tomando su forma. Este es un llamado a un compromiso para anticipar las metas de neutralización de 2050 hasta cuán más temprano se pueda hacer. Entonces, muchos gobiernos locales están ahí firmando estos compromisos, pero muchos no saben siquiera cómo implementar el primer paso, que es publicizar este compromiso que están afirmando, hablar de él con su gente en su propio territorio. Entonces, un primer papel, una primera tarea de una red como ICLEI es contribuir para que estos movimientos lleguen a las autoridades locales, no como una papeleta a se firmar más, pero con un compromiso con consecuencia, que se pueda implementar de manera participativa y con unos planes de implementación, que yo voy a hablar un poco más adelante, que sean basados también en la ciencia, en la información que esté disponible al territorio. Y finalmente, ICLEI, para hacer eso, se aproxima del gobierno británico, aún con las críticas que estamos poniendo a ellos, y hace alianzas para que se divulgue, que se difunda, que democratice la información acerca de qué va a ser esta COP, de las decisiones de cómo los gobiernos locales pueden participar. Ahí estamos en jornadas con la Embajada Británica en Colombia, con la Embajada Británica en Argentina. Yo hablaba de mañana a las 10 de este seminario de orientación a las provincias argentinas. Y claro, lo estamos haciendo aquí en Brasil. También son los 3 países donde CLEI tiene oficina
país. Y finalmente, con otras redes, porque la tarea de ICLEI también es, como responsable por la constituency, guiar y orientar y hacer convergencia con otras redes. Son muchas redes que inciden en Latinoamérica, son en este tema. Estamos ahí con redes de ciudades, ¿no? Para no hablar de otras redes. Redes de ciudades. Son como casi 25 redes que estamos conformando un grupo de trabajo para, digamos, buscar, primero, combater la fragmentación que hay entre estas redes. Cada una tiene su agenda, su dinámica, y es normal que sea así. Después, la competición, porque todas ellas se ven como competidoras por espacio político y por recursos de la cooperación. Y ni siempre eso es así. Estamos ahí de manos dadas con Mercocidades, con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y ahí vamos cambiando el paradigma de competición para un paradigma de colaboración entre redes. Después, la asimetría de información. ICLEI está allí adentro y tiene la tarea de compartir y democratizar la información que recibe como constituency, como representación de la constituency. Esta simetría no solamente es de información, pero de capacidad técnica, de capacidad orçamentária y de capacidad política también. Entonces, ICLEI va trabajando con este grupo de trabajo que se reúne 2 veces, ya tendremos una última sesión para generar una otra dinámica, un otro paradigma, confianza y finalmente mensajes muy fuertes que se lleve a la COP. Entonces, aumento de ambición, después adaptación es la segunda prioridad, o sea, es una COP de clima que pone en valor la resiliencia y hace un hilo, una ponte importantísima con la agenda global de biodiversidad. Se estaba en baja cualificación hasta que la presidencia británica pone esto en valor, y creo que esto es muy importante porque pone en destaque la necesidad también, en el caso de las ciudades, de valorar la gestión de áreas verdes, de parques urbanos, la conservación como un valor, los servicios ecosistémicos como un valor, la conservación de la naturaleza como una perspectiva de que los gobiernos locales también tengan, que los gobiernos locales también tengan que participar. Entonces, este es el segundo destaque desde la óptica de los gobiernos locales que quería poner en cuestión. Trasladar, y el símbolo para las ciudades aquí es trasladar la cuestión de la resiliencia desde la emergencia, porque ahí estamos con las defensas civiles actuando directamente, tiene que estar, hasta la planificación urbana. Esta es la tarea que tenemos a partir de esta COP. Prevención, claro, la emergencia tiene que estar y tiene que actuar, pero cada vez más la prevención es la clave. Y financiación, ¿no? Porque aunque el sistema internacional de financiación reciba fondos, aunque no al ritmo y al tanto prometido, pero recibe, hay dinero, estos fondos llegan con una intensidad muy menor al nivel local. Entonces ahí ICLEI, con sus aliados y sus redes, busca influenciar las dinámicas de financiación climática para que siempre se pueda reservar en ámbito nacional, en ámbito global, pero en ámbito nacional, una cuota para que estos fondos lleguen a los gobiernos locales para implementar sus proyectos de financiación climática. Mercado de carbono es el cuarto punto que tengo. Este es un punto de atención. Creo que a depender de la manera que la concertación sea hecha, las autoridades locales pueden tener su propio mercadeo de carbono, intercambiar entre ellos y hacer de esta oportunidad del artículo 6 una oportunidad también para los gobiernos locales y sus territorios, que sean también territorios más sostenibles en esta dinámica. Yo, para finalizar, creo que dejar sobre la mesa que la manera que ICLEI tiene de apoyar técnicamente a las autoridades locales está simbolizada por lo que llamamos de conformidad o compliance climático, que es apoyar la autoridad local a afirmar y a vocalizar su compromiso climático, sea la Race to Zero, la Race to Resilience, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y Energía, hacer su compromiso, sea una declaratoria de reconocimiento
a la emergencia climática, visibilizar su compromiso a su propia gente. Después, conformar la gobernanza en su territorio. Gobernanza con los actores del territorio, el poder legislativo, las universidades, la sociedad civil, el sector privado, tiene que conformar una gobernanza para armar la acción climática en el territorio. Líneas de base, inventariar las emisiones periódicamente en el máximo de 3 en 3 años para verificar tendencias de alta o de baja de emisiones y, claro, implementar medidas de corrección o de intensificación para reducir emisiones. Y eso llega muy claramente en políticas de uso del suelo, de licenciamiento para edificaciones, de políticas de movilidad. O sea, las ciudades tienen mucho poder y mucha competencia para hacer políticas de mitigación. Después, análisis de riesgo y vulnerabilidad climática, donde hacer corrección de exposición de la gente al riesgo. La vulnerabilidad es cuando hay gente en un territorio donde el riesgo aparece. Y ahí hay mucha cosa a hacer. Si no hay nada más, sacar la gente de este territorio es la medida más correcta, ¿no? Entonces, ahí tener la línea de base para la acción de resiliencia de largo y mediano plazo es muy importante. Y finalmente, el plan de acción climática que transversalize todas las políticas públicas de la ciudad, con metas claras, con metas mensurables, que se pueda compartir con la sociedad y monitorear de todos los ámbitos para que la ciudad esté justamente en esta conformidad. Para eso hay que generar una normativa climática que institucionalice esa movida y este compromiso. Y ahí Clay está en una cruzada, haciendo cosas muy buenas en esta línea, quizás algunos pedazos, algunas piezas de este proceso aquí y allí, pero ya con ejemplos como la ciudad de Recife, que tiene ya una conformidad y que marcha muy bien rumbo a su conformidad climática. Esto es mucho más que una retórica para las ciudades, tiene que ser, y Clay está ahí, no solamente para apoyar, para fomentar el compromiso, pero para lembrar, acordar a estas autoridades locales que más que firmar, hay que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Excelentes cuestiones que trae. También es importante destacar en la biografía de Rodrigo su formación en relaciones internacionales, pero también como un representante en la municipalidad de Belo Horizonte y también en el gobierno de Minas Gerais en la cooperación internacional. Por lo tanto, su expertise realmente lo habilita para toda esta reflexión que estamos presentando aquí. Con mucho gusto ahora presento a Soledad Aguilar. Soledad es, como dije, también miembro fundadora y estimuladora de la red. Se distanció un poco por responsabilidades que voy a relatar ahora. Soledad Aguilar es abogada en la Universidad de Buenos Aires y también la London School of Economics y experta en Derecho Internacional. Dirige la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, Argentina, y se desempeñó como directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 2016 y 2019. En dicho rol, lideró la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la adopción de 7 planes sectoriales y la revisión de la Contribución Nacional de la República Argentina al Acuerdo de París, así como la redacción de la Ley de Cambio Climático de Argentina, y coordinó el Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Sostenibilidad durante la presidencia argentina del G20. Por lo tanto, Soledad, tienes mucho para compartir con nosotros, tu experiencia es fantástica y sin duda tendremos una excelente oportunidad de conocer mucho más de lo que has hecho y tu visión también sobre el papel de las ciudades en las NDCs, como tú me sugeriste. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por muy generosa tu presentación. Un placer estar con ustedes y Néstor y Pedro hace más de 10 años, ¿no? Ya que empezamos con el Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones, así que siempre es un gusto reencontrarnos en estos espacios.
Sí, yo lo que les quería contar es que desde Flaxo estamos terminando ya de escribir unos manuales para municipios y ciudades sobre cómo armar un plan de cambio climático. Toca muchos de los temas que Rodrigo mencionó recién, así que vamos a enganchar con esos temas. Y bueno, y está buenísima la introducción que hizo recién Rodrigo al tema en general, y suscribo plenamente a su apreciación sobre los problemas logísticos que presenta esta COP, que yo no voy a ahondar, pero en los cuales estoy totalmente de acuerdo. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si me funciona. ¿Ustedes me confirman si pueden ver? Sí, Sole, se ve. Se ve Bueno. muy bien. Ok, pero deberían ver una sola, ¿no? Perdón. Sí, si no, avísame, Sole, y comparto yo. Fíjate. Tipo una página, ahí va. Bueno, ¿ahí lo ven bien? Perfecto. Bien. Buenísimo. Bueno, lo que quería, bueno, empezar a contarles, perdón que... Ahí vamos. Un poquito poner en contexto que ya lo mencionó en parte Rodrigo. Las ciudades en este momento están en la delantera en términos de la acción climática, o se puso un foco renovado en las ciudades por diversas razones, en parte porque las ciudades generan más del 80% del PBI global, son responsables de 2/3 del uso de la energía final. Si estamos hablando de llegar a cero, digamos, a net zero, a cero emisiones netas de dióxido de carbono equivalente al 2050, hay que cambiar dramáticamente los patrones de producción de energía y también los de consumo, en los cuales las ciudades tienen un rol fundamental. Generan el 75% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global, por tanto, nuevamente, su rol es clave en la solución del problema, y en el mundo alberga el 55% de la población, pero en Latinoamérica mucho más. El 80% de la población de Latinoamérica vive en ciudades, lo cual de vuelta pone en relevancia su importancia en la solución del problema, pero también tenemos la otra arista que tiene que ver con los impactos del cambio climático. Los impactos del cambio climático afectan a las ciudades. Agregué este mapita en el cual muestra que en Latinoamérica en particular, las más grandes ciudades de Latinoamérica son costeras. Entonces están expuestas con este doble rol, ¿no?, que medimos con el riesgo climático, que tiene que ver con la amenaza, con la vulnerabilidad y con la exposición. Entonces nosotros tenemos poblaciones vulnerables por digamos, su situación socioeconómica, pero además tenemos la exposición en el hecho que la mayoría de las grandes ciudades están en zonas costeras. Entonces eso genera un desafío enorme en términos ya no de prevenir el problema, sino de adaptarse a las consecuencias del cambio climático. En particular, Brasil, México y Argentina tienen una población que será impactada porque gran parte de su población vive en las costas. Y después, esto es un informe de CEPAL del 2015 que identifica el riesgo de las ciudades por cantidad de población y también por porcentaje de población. Y entonces a Perú, Chile y Uruguay también les da, si bien no tienen tanta población como puede tener Brasil, pero sí en términos de porcentaje de su población que se verá afectada por el aumento del nivel del mar y también por todo lo que tiene que ver con las tormentas extremas, etcétera, que afectan a las zonas ribereñas y costeras con inundaciones, etcétera. Entonces, realmente, esto simplemente como introducción para darnos cuenta el rol de las ciudades tanto en la prevención, digamos, en la solución del problema, como en la adaptación. Entonces, bueno, nosotros hacemos foco en
lo que mencionaba justamente Rodrigo, en el sentido que las ciudades tienen que empezar a tener sus planes de acción climática. Entonces armamos estos manuales y yo lo que voy a hacer simplemente es hacer algunos comentarios sobre cómo, digamos, cuáles son los puntos que un plan de acción climática debe tener, pero también ver cómo se relacionan con algunos de los temas que están en discusión en la COP brevemente, porque obviamente es muy largo como para explicar en este tiempo. Entonces, nosotros dividimos en 3 grandes etapas: el armado de un plan de acción climática, la etapa de diagnóstico y trabajo preliminar, que tiene que ver con lo que Rodrigo comentó, de hacer un inventario, de hacer un análisis de riesgo, de ver de dónde partimos, qué medidas ya estamos implementando, hacer un relevamiento. Después viene la etapa fuerte del armado del plan, que tiene que tener necesariamente un esquema participativo, con intervención fuerte de la sociedad civil, sector privado, etcétera, que ahora lo vamos a ver en particular, y para aprobar planes que sean sostenibles en el tiempo, porque este es un problema que no se resuelve en un corto plazo. Entonces necesitamos que los planes tengan suficiente fortaleza política como para sobrevivir distintas administraciones de gobierno y poder avanzar a lo largo del tiempo, que eso, digamos, engancho con la tercera etapa, que es la de implementación, monitoreo. Ahí vienen las herramientas para implementar el plan sobre el terreno, y la mejora continua, que es una característica absolutamente necesaria de esta problemática que estamos planteando, donde los riesgos cambian. Hace 10 años, cuando empezamos, no teníamos el mismo nivel de urgencia que hoy, como mencionaba Pedro. Cambia la urgencia, cambia la definición de los riesgos, a veces nos corren, digamos, en el sentido que suceden más rápido los impactos de lo que esperábamos. Entonces la adaptabilidad de todos los instrumentos de política pública es muy importante. Bueno, entrando un poquito a los vínculos con los temas de la COP, que creo que es lo que estamos, digamos, en este momento con interés por su cercanía. Cuando hacemos el trabajo preliminar, hay que definir el tipo de plan a desarrollar, y ahí la ciudad tiene que ver si se relaciona o no con lo que su país propuso. Por ejemplo, si su país tiene una meta de carbono neutralidad, la ciudad debe decidir si la ciudad también quiere tener una meta similar o no, cómo se encuadra con respecto a la NDC y a la estrategia de largo plazo del país, o no, o si es un plan totalmente independiente, ¿no? Entonces eso es una primera decisión que la ciudad tiene que tomar. Después, al hacer el inventario también hay mucho vínculo, porque los países presentan inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, y muchos de los, digamos, de los números que la ciudad usará en su inventario los va a tomar o los debería tomar del inventario nacional, por una cuestión de que no tiene sentido hacer 2 veces el esfuerzo que ya se hizo. Entonces todo lo que tiene que ver con consumo de energía, hay muchos datos, usos de la tierra, incluso, que quizás ya están previstos en el inventario nacional, pero en general, ahora lo vamos a ver, las ciudades, acá en la siguiente filmina, hacen el inventario de un modo diferente. Por eso lo quería mencionar, porque tampoco es tan simple para una ciudad hacer su inventario y directamente tomar los datos del inventario nacional, o viceversa. El inventario nacional no es que puede sumar lo que hicieron las ciudades, porque las ciudades usan una metodología del GPC que es un poco diferente, ya que toma todas las emisiones que suceden adentro de la jurisdicción, pero además suma las emisiones que ellos generan en otras jurisdicciones, ya sea enviando basura, por ejemplo, que muchas veces se envía la basura a otra jurisdicción, o comprando electricidad que se emite en otra jurisdicción. Entonces, estas alcance 2 y alcance 3 es cómo se compone un inventario de ciudad, y cuando vamos al inventario nacional, el inventario nacional solo toma lo que se emitió dentro de su territorio. Si le compró a otro energía, por ejemplo, Argentina le compra energía a Uruguay, Argentina solamente reporta lo que se emite en Argentina, y lo que se emitió en la producción de energía en Uruguay lo reporta a Uruguay, ¿no? Entonces esa sería una diferencia en el modo de hacer los inventarios, pero hay claramente, un vínculo.
Después, al relevar medidas y cuantificar ahorros, que lo mencionó también Rodrigo, es interesante porque ahí vienen un montón de preguntas que van a ir surgiendo, que tienen que ver con si esta medida que la ciudad está proponiendo en su plan de acción está o no prevista en la NDC del país, porque los financiadores van a preguntar cuál es la relación cuando uno va a pedir financiamiento, le van a decir, bueno, pero ¿cuál es la relación de tu medida con la NDC de tu país? ¿Cuál es la relación de tu medida con la estrategia a largo plazo de tu país? Entonces, ya en el momento que se diseñan las medidas, hay que tener esto en mente, y también saber si son adicionales o de alguna manera el país ya las está contemplando. Por ejemplo, en la NDC de Argentina, el gobierno incorporó una medida de política que era el subsidio a las energías renovables. Entonces, todo lo que se ahorraba con digamos, con plantas de energías renovables que recibían contratos del Estado, que creo que en Brasil es similar, que tenían los Leilau, no sé cómo se pronuncia, las licitaciones de energía renovable, todo eso ya estaba contemplado en la NDC nacional. Por tanto, si una localidad tiene una planta de producción de energía y quiere contar esas reducciones en su plan local, está bien que las cuente, pero uno tiene que saber cuándo está haciendo este doble conteo o cuándo es realmente adicional, porque todo esto hace a la complejidad de lo que son las discusiones después dentro de la COP sobre el tema de adicionalidad, de evitar el doble conteo, etcétera, que está en este momento muy candente porque se está discutiendo en el marco del artículo 6 para los mercados de carbono. Bueno, la siguiente etapa, digamos, después de esta etapa primera de diagnóstico, llegamos a la etapa de gobernanza y participación, donde hay que armar el plan. También, no quiero repetir, Rodrigo lo dijo, es necesario consultar a todos los sectores. Nosotros tenemos acá este gráfico que un poco trata de explicar cuáles son todas las dimensiones, ¿no? Porque hay que incorporar a todos las áreas de gobierno, que incluye transporte, que incluye energía, que incluye industria. Ambiente solo no puede armar un plan de acción climática, pero también hay que incluir a los actores clave en el desarrollo de medidas para que sean sostenibles en el tiempo, que incluya a los organismos internacionales, al sector privado, a la academia, especialmente aquellos que son, digamos, que nosotros decimos que tienen poder de veto, incluso en nuestras regiones donde hay sindicatos muy importantes, hay sectores privados muy importantes, entonces tienen que estar incluidos en la definición de estas medidas para que las medidas se puedan implementar en el tiempo. Y después, bueno, los diferentes niveles que planteamos que tiene que haber una gobernanza multinivel porque tiene que haber un relacionamiento hacia la provincia, hacia la nación e incluso internacional. Perdón, vuelvo para arriba. Entonces, cuando se diseñan el fino, ¿no? de cuáles son las medidas que se van a incluir en el plan, se discute con los sectores, hay que ver de vuelta cuál va a ser la relación final con la meta del país, y luego también ver cuáles son las competencias locales, porque también una ciudad tiene que decidir al incluir en su plan si va a incluir solamente lo que la ciudad puede hacer y sobre lo cual tiene competencia, por ejemplo, como hablábamos, el tema del ordenamiento territorial, que es una típica competencia local, o si se va a meter en temas como la energía o el transporte, que muchas veces exceden las competencias de la jurisdicción, y eso hace después a que el plan sea más fácil o más difícil de implementar. Bueno, los desafíos, que un poquito ya los mencionaron, de la gobernanza y de los diseños institucionales de gobernanza y participación, tienen que ver con el liderazgo, tiene que estar liderada por la cabeza política de la jurisdicción, ya sea el alcalde, el intendente, para que funcione por la transversalidad que tiene el problema, garantizar la continuidad, después balancear las asimetrías de poder entre los grupos que participan, porque bueno, sabemos bien que a nivel local hay veces donde el tema de lo que llamamos la captura del regulador es más fuerte en algunas temáticas, por lo menos digo, hablo de la Argentina, que para no hablar sobre otros, pero en temas como minería, como hidrocarburos, etcétera, son sectores con un poder muy fuerte, entonces al armar la gobernanza de un plan de acción climática hay que balancearlos. Y después tener un fuerte componente
de participación pública, donde nosotros sugerimos dividir en 3 niveles, los actores clave, que son los que tienen poder de veto, que debieran estar siempre en la planificación desde un primer momento para asegurar la implementación a futuro. Luego los actores relevantes, que son aquellos que quizás no tienen que estar en cada una de las medidas, pero sí tienen peso, como por ejemplo los jóvenes, en la meta final a la que se llegue, porque si una jurisdicción hace todo un planteo, todo un trabajo de un plan de acción, y luego los jóvenes se oponen porque les parece poco ambicioso, de alguna manera es una oportunidad perdida, ¿no?, para esa jurisdicción de todo el esfuerzo que se hizo. Entonces, estos serían los actores relevantes a los que se los consulta sobre, y se los incorpora en el proceso más amplio de la suma de las medidas, y después la sociedad civil en general, que también es relevante tanto para la implementación de medidas, por ejemplo, de eficiencia energética, etcétera, que necesitan un compromiso también del consumidor. Y sobre estas 3 instancias de participación se plantea el armado del plan. En la práctica, a mí me encanta este cuadro, es de un paper brasileño, porque habla de lo que es la gobernanza policéntrica y cómo las ciudades se relacionan no solo con el nivel nacional y estadual, sino que tienen también relaciones directas, que también lo mencionaba anteriormente, por ejemplo con ICLEI, que es una organización internacional, con el C40, con el Pacto de Alcaldes, y también tienen redes internas. Entonces el tema de redes, cuando hablamos de ciudades, es clave, porque no hay una gobernanza multinivel que sea jerárquica y derechita, sino que es más este tipo de esquema que se llama en la teoría policéntrico, ¿no?, donde hay diferentes nodos que van generando estas políticas públicas, van financiando, van apoyando, van generando, digamos, los tironeos en la agenda, y cuáles son los temas prioritarios, etc. Bueno, y finalmente el último tema, cuando ya tenemos el plan, hay que implementarlo sobre el terreno, hay que diseñar los instrumentos normativos, ahí de vuelta hay que ver cuáles son las competencias, qué es lo que podemos regular y cómo. Entonces quizás una ciudad decide en lo que no tiene competencia hacer políticas voluntarias, como etiquetado voluntario, o políticas de información, porque no tiene competencia para hacer una norma obligatoria, y en otros temas que sí tiene competencias, como el uso del territorio y el ordenamiento territorial, puede elegir una norma de obligación. Entonces, bueno, esas son las discusiones que se dan al momento de decidir con qué instrumentos regulatorios aplicar el plan, buscar financiamiento, que es clave, lo comentó Rodrigo, y ahí las redes de ciudades son claves porque el financiamiento internacional en general no llega a es muy chiquito un proyecto de una ciudad para el financiamiento internacional, salvo que sea una ciudad brasilera, que son muy grandes, pero en general las ciudades nuestras no llegan, entonces se tienen que juntar, y ahí es toda esta articulación que es súper importante y difícil de articular los planes de acción para poder después acceder a financiamiento en conjunto. En Argentina, la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático, la RAMCC, logró armar un fideicomiso para empezar a recibir financiamiento hacia una red de municipios. Bueno, y básicamente como último punto, las ciudades están cada vez más tomando un rol prioritario y preponderante en la acción climática, en la acción sobre el terreno. Quizás todavía no tanto en las negociaciones, por la forma en que se negocia el derecho internacional, que son los estados los que se sientan, pero en la práctica, cuando vamos al territorio, son las ciudades las que están liderando el cambio. Por tanto, hay un montón de temas interesantes, como mencionamos el tema del artículo 6, si van a recibir financiamiento por mercados de carbono, hay que aclarar las medidas, si son adicionales, si están incluidas en la ANC o no. Esto es parte de la discusión que se está dando a nivel internacional. Yo sugiero a los que puedan que participen con sus gobiernos en las discusiones del artículo 6 para asegurar que después los fondos puedan llegar a las ciudades. Y después el tema de las estrategias de largo plazo, porque supuestamente en Glasgow los países van a presentar sus estrategias al 2050, las tenían que presentar en 2020, pero como no hubo COP, digamos, están presentándolas este año, y muchas incorporan la carbono neutralidad. Por tanto,
el rol de las ciudades va a ser clave en el logro de esa carbono neutralidad, y me interesó lo que dijo Rodrigo, de que algunos anuncian la carbono neutralidad y después no saben cómo van a lograrlo. Eso creo que es bastante común, y de hecho las ciudades están llevando a la vanguardia, empujando con el Race to Zero y otras iniciativas, pero de alguna manera, si todos van a llegar a cero neto, nadie le va a poder comprar a nadie, y entonces ahí hay un tema donde todos están pensando, bueno, yo digo net zero, pero después le compro a algún otro, pero si todos dicen net zero empieza a complicarse. Entonces creo que hay un trabajo súper importante de armonización entre los planes locales y los planes nacionales, y luego, bueno, obviamente las discusiones a nivel internacional del artículo 6 y de si va a haber o no algún tipo de transferencia de créditos de unos países a otros, o quizás no se logra a nivel países, pero sí, como decía Rodrigo, puede haber transferencias entre ciudades. Todo eso es un debate que está abierto, que es súper interesante, muy técnico, no daba para entrar hoy, pero sí lo quería mencionar como uno de los desafíos que quedan en términos de la negociación. Así que bueno, con eso espero haber respetado los tiempos, y con eso termino la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Perfecto. Realmente traes cuestiones que son de enorme complejidad, porque todas estas métricas, todas estas armonizaciones realmente son de una, en fin, tienen que tener mucha negociación y principalmente objetividad, y también, como se mencionó, compliance, transparencia y accountability, ¿no? Porque ahí entra toda esa cuestión también, ¿no? O sea, ciento y tantos países que participan y con gobiernos con comportamientos políticos muy discutibles también en todo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Soledad. Y hay buenos temas ahí para el debate y preguntas. Voy ahora a invitar a hacer su presentación a Eugenio Prieto, que es director de la institución Territorios Sostenibles. Él ha sido ex gobernador de Antioquia, ex senador de la República, ex director del área metropolitana del Valle de Aburrá, formación en contador público, especialista en periodismo electrónico y magíster en comunicación digital de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios en gestión estratégica del desarrollo regional y local en el ILPES CEPAL Chile. O sea, tu carrera realmente con una historia bien integrada con la vivencia política es un tema muy importante, y principalmente tu experiencia también con ciudad y tu narrativa sobre la propia relación que ves de las ciudades en la COP, en diálogo con las cuestiones que Rodrigo y Soledad levantaron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Pedro, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la red, a ICLEI. Me siento muy complacido de poder estar acompañando esta primera reunión y escuchar pues a Soledad. Me parece extraordinario, hablando de estos planes tan necesarios, escuchar a mi buen amigo Rodrigo Perpetuo, a quien pues siempre es grato escucharlo con su claridad y siempre dándonos luces a los territorios. Me agrada muchísimo. Y bueno, saludarte desde Monterreal, no te saludaba, y ahora con esta pandemia, pues sí, mucho más difícil. Yo voy a tratar de salirme un poco para entrar a una de las problemáticas que estamos viviendo en los territorios y que me parece muy oportuno. Voy a ver si aquí lo puedo colocar en la pantalla. Ustedes me dicen si lo ven ahí. Se ve muy bien. Correcto. Me parece muy oportuno tocar este tema porque hace algunos días, con el informe de la plataforma de cambio climático, por fin se comienza a relacionar el cambio climático con la calidad del aire. Y creo que ese es un tema clave ahora frente a la CLAPSO, cuando estamos hablando ya frente a
la COP26, cuando estamos hablando nosotros de los asuntos estratégicos, que era un poco de lo que trata esta conversación hoy. Y yo quiero colocar este tema en el centro porque, pues sin duda alguna, también hace un pocos días la propia OMS endureció las medidas y los niveles de medición para los temas de calidad del aire. Disminuyó casi al 50% del tema y ha sido pues la Organización Mundial de la Salud la que ha tenido permanentemente informando, recogiendo las principales investigaciones. Nosotros aquí en el Valle de la Aburrá hemos realizado algunas con ciencia local muy interesantes, fundamentalmente epidemiológicas, que necesitan series de 10 años, combinando pues las mediciones de esa calidad del aire y los temas de morbimortalidad en el territorio. Y habla de que a esa contaminación asociada podemos estar relacionando unos más de 7 millones de muertes a nivel mundial. Es la pandemia real que se está presentando en los temas de la contaminación del aire o la contaminación atmosférica. Y yo lo quiero tomar porque creo que es muy estratégico que, aprovechando precisamente el que ya por fin en este informe del IPCC se haya relacionado en ese panel intergubernamental los temas de calidad del aire con el cambio climático, pues poder hablar también, ojalá, ahora en esta COP de este tema. Este tema de la clasificación enseguida lo voy a tomar porque me parece que es uno de los puntos claves en los que tendríamos que ponernos como mínimo de acuerdo a nivel mundial, porque todo el mundo está atacando, está tomando unas mediciones diferentes, está tomando unas medidas diferentes y enseguida voy a mostrar un ejemplo. Y parto de este tema, precisamente Pedro, cuando estaba yo en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, muy recién iniciado, me tocó esto. Esto es impresionante. Tú te levantas una mañana y ves el cielo completamente opaco y no es un tema de una situación de lluvia, no, es un tema de contaminación atmosférica. ¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos pasó? La primera vez que declaramos una contingencia atmosférica en el Valle de la Aburrá, donde tenemos aproximadamente 4.5 millones de personas, no es cualquier cosa, es la segunda conurbación en Colombia después de Bogotá. Y observa Bogotá, ya que estamos hablando de Bogotá, mira la misma situación que se presenta en Bogotá. Yo no voy a hablar de las otras ciudades latinoamericanas donde ustedes están viviendo estos problemas. ¿Cuáles son las fuentes de esas emisiones? Tampoco voy a entrar a hablar ahora de ellas, pero hay un marco general donde podemos hablar de esas emisiones de fuentes fijas, de fuentes móviles, etcétera, como incluso, y por eso voy a tocar este tema, en esas agendas internacionales con las agendas locales, en algún momento se pensó que el diésel era muy importante dentro de esas agendas internacionales o dentro de esas agendas globales para la solución de la problemática, y resultó ser el diésel uno de los principales venenos que están afectando a nuestras ciudades. Ese es un problema supremamente complejo en lo que está sucediendo. Aquí está la problemática planteada a nivel global. Solo estoy tomando algunas ciudades como referentes con los 3 ejes fundamentales de la problemática: el acelerado crecimiento urbano, con pues crecimiento de la población, del parque automotor sobre todo, con problemas de tecnología. Ahí tenemos un problema no solamente de la calidad de los combustibles y de los combustibles fósiles, sino de los problemas de la tecnología, los problemas también de más industria con ese crecimiento, las condiciones geográficas y geomorfológicas de los territorios. Hay unos que nos afectamos más que otros, particularmente nosotros en este valle, cuando la nubosidad es muy baja, se quedan atrapados esos contaminantes, como cuando uno le pone una tapa a una olla de presión. Y obviamente las condiciones meteorológicas, que no me voy a entrar a hablar de ellas, pero que son muy importantes. Aquí está el diagnóstico de esa calidad del aire con sus fuerzas motrices: crecimiento demográfico, desarrollo económico, desarrollo urbano y usos del suelo, los patrones de producción y de movilidad, el estado de las tecnologías de esos combustibles, el consumo de energía, los factores culturales y otros. ¿A dónde se van esas emisiones? ¿De dónde se emite? Se emite desde el transporte, desde la industria, desde el comercio y los servicios y desde otros. Y estamos hablando de diferentes tipos de contaminantes. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha hecho mucho énfasis, sin descuidar ninguno de los otros, en el contaminante crítico material particulado menor de 2.5 micras. Para que los que nos acompañan nos comprendan, si uno se quita un cabello, el grosor de ese cabello es entre 50 y 70 micras. Estamos hablando de menos de 2.5 micras. Y creo que hoy que la OMS toma la decisión de disminuir
al 50% sus niveles de estados de alerta. Podríamos también hablar de una metodología que se viene desarrollando en Holanda. Nosotros, como lo decía ahora Soledad, venimos haciendo unos pilotos de ecoetiquetado con medición por número de partículas, que creo que es lo que se va a terminar imponiendo a nivel mundial, para no hablar de un nivel específico de partículas, sino del número de partículas, y sale tan económico como lo puede ser la otra medición, etc. Y obviamente los impactos en la salud, en el ambiente, en la sociedad, en la economía, no me voy a quedar ahí porque de eso no se trata. Con una problemática que están teniendo obviamente los territorios, y es que hay una segregación social y funcional en nuestros territorios, nadie lo puede desconocer, sobre todo en América Latina. Soledad lo hablaba muy bien ahora, pues más del 50% de la población va a estar en los centros urbanos. Hoy en América Latina está alrededor del 70%, un poco más. En Colombia, por el conflicto, el 75% de la población está en los centros urbanos. Hay unos procesos de expansión incontrolada, fundamentalmente hacia la ladera. Ustedes ya ven ciudades cómo se van degradando con esos problemas, la degradación y subvaloración del sistema hídrico en estos territorios, y la fragmentación de las zonas de protección del espacio público. Ahora que hablaba también Rodrigo con el tema de los ecosistemas y con el tema de las áreas urbanas protegidas, creo que hay unos temas muy importantes. Y lamentablemente todavía en América Latina, en muchos territorios, se viene y se continúa haciendo una planificación del territorio en función del vehículo, y con el consecuente deterioro de la calidad del aire. Coloco estos dos mapas. Nosotros en Colombia venimos trabajando hace ya unos años con planes estratégicos de ordenamiento territorial. Para hablar pues un poco más de esa planeación físico-espacial en el tiempo, estamos hablando a 12 años. El mapa a la izquierda es el territorio metropolitano del Valle del Aburrá. Somos 10 municipios, con Medellín como la ciudad capital de Antioquia, pero el centro también de esos 10 municipios del Valle del Aburrá. Y en el mapa de la izquierda están esos planes estratégicos de ordenamiento territorial. En el mapa de la derecha están la fotografía de ese mismo territorio, pero bajo las instalaciones de las empresas de servicios públicos. Es decir, con el debido respeto, yo se lo he dicho a mis compañeros, se lo he dicho a los diferentes planificadores, etcétera, estamos planificando territorios que ya no son, territorios que ya no existen. Es como si planificáramos para el pasado, y además sin tener en cuenta unos temas que son supremamente complejos. Aquí ya es más ampliado el territorio, más hacia el centro del departamento, pero partiendo del mismo Valle del Aburrá. En la fotografía izquierda está el mismo Valle del Aburrá, y hacia ya toda la otra área es 35, 40, 50 municipios alrededor, con una segregación espacial de ese territorio, con lo que conlleva esa segregación. Precisamente ya es inclusive esa planificación insuficiente para corregir, se presentan muchas dificultades. Ese tema tiene que ver con esto, con el acelerado crecimiento urbano. Ustedes ven las dos fotografías, es la misma montaña con una diferencia de 35, 40 años, y si nos vamos al otro lado de la montaña, pues hay ya otro problema, no con este tema de los edificios, sino con invasión, etcétera, por lo que habla ahora de la segregación social del territorio. Entonces, así como hemos venido hablando de los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos que hablar también pues que eso sirve para los límites del planeta, y los límites de cómo encontrar la ruta para ir mejorando planetariamente. Tenemos que decir que nuestros territorios también tienen un límite, y no se trata solo de caber en estos territorios. Y me gustó mucho las dos presentaciones, tanto de Rodrigo como de Soledad, porque al final lo que terminan dejando muy en claro es que es en lo local donde se está expresando la mayor problemática de este cambio climático, y es donde estamos viviendo la situación. Y lamentablemente tenemos un problema de no poder articular los criterios, la evaluación de las problemáticas, los diagnósticos, mucho menos la integración y la articulación de los actores y los instrumentos y de los recursos para la solución de los problemas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Creo que ahí hay un tema clave. Pero adicionalmente no tenemos claridad frente a esas capacidades de soporte urbano ambientales con esos territorios que de por sí son limitados, cuál es la salud y la resiliencia de esos ecosistemas que tenemos, y las habilidades nuestras en la sociedad para desarrollarlos. Se nos está derramando
toda esa capacidad del territorio, porque le estamos prestando atención, como en este ejemplo el barril de Liebig, a las duelas que las tenemos altas y no a las duelas por donde se nos está derramando la integralidad del territorio. Por eso me gusta mucho, Rodrigo, cuando estabas hablando ahora del tema de resiliencia. Es uno de los temas que tenemos que trabajar muy fuertemente. Y entro pues a lo que planteaba ahora Soledad. Nosotros hemos venido trabajando, Soledad, en todo el tema de la planeación, no solamente con el plan de cambio de variabilidad climática, que ya lo tenemos por municipio y también metropolitano, integrándolo a la norma nacional, sino también llevándolo al ordenamiento territorial. Hemos ido pues un poco más allá, pero todavía falta articular estos actores en el territorio. Aquí está el de cambio de variabilidad climática en el Valle de la Urrá, pero si te vas a dar cuenta, enseguida te voy a mostrar que uno es el plan de cambio de variabilidad climática y otro es el plan de calidad del aire. No tendrían que ser dos planes diferentes, tendrían que ser un mismo y único plan con unos objetivos y con unas disminuciones claras en ambos sentidos, entendiendo que unas tocan de una forma y otras tocan de otra forma, pero la problemática de la calidad del aire está en lo local, generando muerte y generando una morbilidad bastante compleja. Ahí están los programas de adaptación para hacerle frente a ese cambio de variabilidad climática. Algún día también lo podemos mirar, Soledad, qué bueno que pudieras mirar este plan que lo hicimos desde el área metropolitana del Valle de la Urrá y que está muy bien elaborado, y obviamente aquí lo más importante es que se construyó de forma participativa en conversación con esos actores del territorio, y al final me tocó juntar los dos planes. Este es el otro, nos tocó por esa contingencia real, atmosférica que se nos presentó, comenzar a diseñar unas estrategias que nos permitieran a nosotros comprender la problemática que estábamos viviendo. Colocamos en el centro cómo salvaguardar la vida, la salud, la calidad ambiental del territorio, ese desarrollo sostenible, cómo poder hacer un diagnóstico real, pero crear un sistema de vigilancia en salud ambiental, tener todo un tema de seguimiento, de monitoreo, fijarnos unos objetivos, unas metas, por lo general en el territorio, y obviamente estar trabajando en un proceso de toma de decisiones para poder disminuir esa problemática, con unos momentos críticos y con otros momentos que no presentaban esa criticidad, pero que si no se atendía en esos momentos no críticos, pues obviamente los problemas. Aquí está el diseño que hicimos de gobernanza metropolitana específicamente para ese tema de calidad del aire, y cómo comenzamos a integrar un tema de política, regulaciones e instrumentos que nos permitieron establecer unas metas de calidad del aire para el territorio, determinar una disminución de esas emisiones, desarrollar estrategias para reducirlas con un plan integral de gestión de calidad del aire que llamamos PIGECAS, con 10 líneas estratégicas y 5 transversales, implementar control y cumplimiento de esas estrategias y un seguimiento con un PHBA de evaluación y resultados permanente en conversación y en diálogo con esos actores del territorio. Entonces esto nos permitió fortalecer un modelo de gobernanza que, si bien pues yo diría que obedece más a lo que tú planteas que a un modelo multinivel, que pues tal vez es lo que se ha buscado, pero que responde más a esa capacidad de integrar internamente en el territorio y teniendo esas otras conversaciones con esos actores que van participando. Firmamos un pacto con esos actores, público-privado, la academia, la ciudadanía, construimos el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire que llamamos PIGECA y un protocolo para atender esos episodios críticos de contaminación atmosférica. Esto es muy importante porque precisamente vamos a mostrar que sí se puede y que se pueden lograr unos resultados en la medida que hayan unos objetivos trazados, pero todo esto tiene que ver precisamente con la posibilidad de que logremos esos acuerdos. Posteriormente, el gobierno nacional que participó de estos acuerdos ya presentó hace poco este modelo de gobernanza de calidad del aire en un tema que sin duda alguna comienza a involucrar a los diferentes actores, pero todavía le falta mucho utilizar los instrumentos con capacidad técnica científica para lograr unos objetivos y unas metas de disminución que permitan salvaguardar la vida y la salud de quienes habitan estos territorios y la calidad ambiental del territorio. Este es el Plan Integral de Calidad del Aire que diseñamos, que construimos de forma participativa. Aquí está, con 10 líneas temáticas, desde un conocimiento científico y tecnológico. Hay que incidir en la planificación y ordenamiento del territorio con criterios de sostenibilidad. Tenemos estima de movilidad de bajas emisiones, movilidad activa, control de agentes contaminantes, el protocolo que les acabo de decir. Estamos diseñando unas zonas urbanas de aire protegido, industria sostenible, competitiva y productiva, arbolado urbano, espacio
espacio público y ecosistema. Rodrigo conoce cómo hemos declarado áreas urbanas, áreas urbanas protegidas, sistemas de cargas y beneficios, y abajo está todos los ejes transversales: diálogo, articulación, corresponsabilidad, pedagogía, educación y cultura, comunicación pública, marco regulatorio, actualizado y fortalecido, seguimiento y control. ¿Eso qué nos permitió? Nos permitió, pues obviamente, ya le vamos a mostrar los resultados, pero antes de ello, mostrar cómo así la OMS determina esos niveles de medición. Obsérvense ustedes cómo yo estoy comparando ahí la norma. El MATS es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, AMBA es Área Metropolitana del Valle de la Aburrá, y abajo está Ica, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá. Como incluso en el mismo país tenemos unos marcos de medición diferentes, y si lo comparamos internacionalmente, sí que es cierto, sí que es cierto. No puede ser así, es muy diferente. Yo diría, Pedro, yo diría Soledad, Rodrigo, amigas y amigos todos, que tendríamos que tener un único lenguaje que le permita a cualquier ciudadano en el mundo, globalmente, llegar a un territorio y con estos colores saber cómo está la calidad del aire en ese territorio. Ahí hay que estandarizar. Yo creo que es uno de los temas más claves, aprovechando ahora el avance de la Organización Mundial de la Salud, que reitero, pues tendría también que pensar en el tema de medición por número de partículas. Esto fue lo que nos sucedió a nosotros en marzo del 2016, la contingencia atmosférica. De acuerdo pues con este alerta roja, donde están los niveles ya de emisión, se quedan las emisiones concentradas y hay un mayor riesgo para la vida y para la salud y para la calidad ambiental del territorio. Y quiero mostrarlo porque obsérvese que he hecho una comparación. Simplemente cogí dos territorios, uno propio a la derecha, la diapositiva superior izquierda es la misma donde está la contingencia atmosférica, la diapositiva superior derecha es el ICA de Bogotá y la inferior izquierda es el ICA de Santiago de Chile. Es decir, al mismo momento, si yo me hubiera medido como se medía Bogotá o como se medía Santiago de Chile, ni siquiera hubiéramos declarado contingencia atmosférica en el Valle de la Aburrá, y ustedes se dieron cuenta cómo estaba la situación, porque se los mostré en las fotografías iniciando el momento de esta presentación. Esto no puede ser, esto no puede suceder, esto no tiene sentido. Bogotá ya hace algunos pocos días ha venido ya entrando a cambiar la regulación, a entrar en el marco regulatorio que debe ser, y creería que debe ser un estándar. Aquí nos pasó entonces a nosotros en el cuadro de la izquierda, si nosotros no hubiésemos tenido esos tres pilares de los que le hablé, el PIGECA, o sea, el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, el PROECA, que es el protocolo, y el pacto, cuando llegan los momentos críticos hubiéramos estado como en la diapositiva de la izquierda y realmente estuvimos como en la diapositiva de la derecha. Pero obsérvese en cómo a medida que fuimos articulando esa gobernanza, articulando los instrumentos, desatando los procesos, los objetivos, las acciones, realmente fuimos cambiando la calidad del aire en el Valle de la Aburrá y hemos logrado esto que se ve hoy, que es sin duda alguna muy importante para este territorio del Valle de la Aburrá. Y esta es la conclusión en esta diapositiva. Nosotros nos invitaron de la OMS en la primera conferencia mundial sí, el primer encuentro mundial que hubo de tema de calidad del aire y salud. Y se hizo un reconocimiento de esta labor. La línea roja es hacia dónde íbamos en material particulado PM2.5 si no hubiésemos hecho ninguna modificación en el territorio del Valle de la Aburrá. La línea naranja fue el plan que nos propusimos con el PIGECA, y la línea verde fue lo que realmente sucedió durante esos 2 años, donde desatamos unas acciones y todos los actores del territorio, públicos, privados, institucionales, públicos, privados, la academia, la ciudadanía, comenzaron a desatar acciones. La línea azul fue la meta que se puso el gobierno, que al final, si ustedes lo ven, baja de 25 a 15 de una forma muy demasiado compleja, porque es bastante complejo disminuir un solo punto cuando estamos hablando de material particulado en el territorio. Entonces, se lleva ahí un promedio de 25 microgramos metro cúbico, que es lo que hace el gobierno, y realmente nosotros hemos ido bajando, y todavía no es suficiente con las metas que se proponen la Organización Mundial de la Salud. Aquí dejo para finalizar entonces cómo
cambia el territorio cuando el territorio hace un propósito conjunto, cuando participan los actores y cómo logramos realmente respirar un aire diferente y con eso protegemos la vida y la salud de las personas. Yo quiero integrar todo esto a este tema porque con algunos compañeros, doctor Pedro Roberto, en algunas otras partes, cuando uno les hablaba de calidad del aire, en el tema de cambio climático no era un tema que se tuviera como un referente y con la misma importancia que se tiene en otros temas cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Yo creo que aquí hay un tema para reflexionar, para mirarlo de otra forma, aprovechar este informe, como reitero, del IPCC, que me parece valioso, la misma Organización Mundial Meteorológica, que también ha hecho un reconocimiento a esta situación y obviamente lograr que cambiemos los cielos de nuestras ciudades. Uno de los objetivos que tenemos en la COP26, sin ninguna duda, tiene que ver con la deforestación. Y uno de los mayores problemas que estamos teniendo nosotros hoy en estos centros urbanos son los incendios forestales, precisamente por esas problemáticas que se están quedando. Por ejemplo, en Colombia estamos viviendo muy hacia la frontera con Venezuela en la Orinoquía y en toda la parte de la Amazonía. Y cuando se dan esos incendios forestales tenemos unos problemas bastante complejos también de calidad del aire en nuestras ciudades. Esto es en términos generales lo que yo quería aportar también para cumplir con el tiempo. Podíamos haber hablado de otros temas seguramente, pero yo quise aprovechar, Pedro, este espacio porque me parece muy importante colocar sobre la mesa un tema tan clave, tan significativo y tan importante para la vida, para la salud, para la calidad ambiental de nuestros territorios, como tiene que ver el aire. Nosotros hasta el agua que tomamos muchas veces podemos decidir si la consumimos o no. El aire que respiramos no podemos decidir si lo consumimos o no, lo tenemos que respirar. Y por eso nada que nos iguale más en términos de seres humanos que el aire que respiramos. Un llamado pues a que ojalá hacia la COP26 podamos tener reflexiones sobre la calidad del aire en nuestros centros urbanos en América Latina. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Eugenio. Creo que traer la escala de lo local y de las ciudades realmente se coloca como un tema estratégico y la experiencia, la vivencia que has mostrado es muy relevante. Inclusive para hacer un comentario sobre esos últimos argumentos, Brasil está viviendo una crisis hídrica enorme y toda la región de la cuenca del Paraná, ¿no? Y una de las razones es justamente la deforestación de la Amazonia y la pérdida de la capacidad de los flujos de agua, lo que se llaman los ríos voladores, ¿no? O sea, en la medida que se reduce la ecotranspiración, salió aquí, perdón, ahora volvió. En el momento que se reduce la evapotranspiración, Néstor puede complementar eso, es su área de conocimiento, mostrar justamente cuánto todos estos sistemas están interconectados, ¿no? Y la crisis hídrica que se viene, ¿no? Todavía no sabemos el tamaño de ella, pero 2022 era un cuadro muy, muy preocupante. Y otro aspecto que tú has levantado sobre los incendios, la ciudad de Belo Horizonte, ciudad donde vive Rodrigo, ha tenido una cantidad enorme de incendios provocados, por un lado, a veces por actividad humana, pero principalmente por la sequía, ¿no? Por las condiciones absolutamente precarizadas desde el punto de vista de lluvias, ¿no? Y todo esto también está generando una realidad de la crisis energética en la cual estamos inmersos todos nosotros. O sea, es importante esta discusión porque realmente nos muestra cuánto que tiene que haber una manera de que se traigan los temas urbanos de una forma cada vez más relevante al debate de las iniciativas nacionales, ¿no? O sea, es absolutamente estratégico y por más que, y principalmente ese aspecto que levantó Soledad de las NDCs, ¿no? O sea, de cómo incorporar el tema de las ciudades en las NDCs, o sea, es realmente algo que tiene que ser cada vez más considerado, porque si no, se queda a medio camino, ¿no? Se queda trabajando solo con algunas variables y considerando el tema que tú has manifestado ahora de las emisiones y
coincidencia del relatorio de la OMS con el tema de la conferencia de la biodiversidad, ¿no? Y esta COP, ¿no? La COP es todo año, ¿no? Pero no, hemos visto justamente pocos avances, y esta COP realmente tendrá que definir ciertos caminos, porque la no definición obviamente puede traer consecuencias cada vez más complejas. Por otro lado, llevar en consideración, y este es un tema que va a ser abordado en el próximo encuentro, la geopolítica, ¿no? Y obviamente aquí se coloca los enormes desafíos que los grandes players tienen que jugar en el sentido de acuerdos que tienen que ser cada vez más rigurosos. Es importante observar, por ejemplo, que todas esas propuestas de la ley Tobin y otras, nada de eso ha avanzado, ¿no? Y de repente se está viendo justamente una preocupación muy grande de la falta de recursos de los propios municipios, ¿no? De la incapacidad de los municipios, inclusive capacidad operacional de recursos humanos, ¿no? O sea, la gran mayoría de las ciudades brasileñas no tienen secretarías de medio ambiente, ¿no? Es interesante observar que hay apenas un municipio en Brasil de los... ¿Cuántos municipios tenemos? 5.600 y tantos municipios, que tiene una Secretaría de Cambio Climático, que es la Secretaría de Niterói, que recién inició, pero que trae una novedad del punto de vista de colocar en el eje, en el centro, no en el centro, pero por lo menos como un componente de un proceso que tiene que ser cada vez más interdependiente e intersectorial. Creo que las charlas de ustedes han sido extremadamente interesante. Tal vez quiera uno de ustedes hacerle preguntas al otro. Yo podría iniciar justamente a partir de los aspectos que Eugenio, Soledad y Rodrigo trajeron. Mirar un poco de qué manera están viendo que la correlación de fuerzas en la COP26 podrá definir caminos más precisos y más claros para el papel de las ciudades. ¿De qué manera lo están viendo? ¿Hay algunas indicaciones de que este tema estará más integrado a la agenda, o todavía es poco previsible? Un punto, y yo doy una introducción porque yo creo que lo puede ampliar más Rodrigo, y lo iba de pronto a tocar en la conversación, Pedro, es que yo particularmente creo preocupado con el planteamiento que hizo Rodrigo al principio, precisamente frente al tema de no hay posibilidad de que las autoridades locales estén en la COP, lo que viene haciendo ICLEI es muy importante para que haya allí presencia, y nosotros... Al principio me dijiste que presentara un poco qué era Territorio Sostenible. Nosotros somos una plataforma de un grupo de amigos que nos hemos declarado como una acción climática para estar haciendo periodismo digital y conversación al natural alrededor de estos temas, tratando de buscar que el lenguaje científico pueda conversar con el lenguaje político y con el lenguaje social. Nos está haciendo mucha falta esa capacidad de esa conversación y comprender que colocando la ciencia en el centro podemos lograr unos cambios, unas transformaciones importantes. Pero insisto, yo creo que es desde lo local que tenemos que tratar de ejercer muchos de esos cambios. Entonces, no sé, yo particularmente simplemente dejo el llamado de atención a Rodrigo, porque él nos podrá decir si sí tiene esperanza o no que lo local tenga posibilidad ahora en esta COP. Ojalá, porque sí sería muy importante que problemáticas como las que has planteado en el tema de agua, en el tema de aire, en el tema de los suelos, en el tema de la sostenibilidad en lo ambiental, en lo económico y lo social, tenga posibilidad. Dejo un planteamiento que sería interesante frente a la financiación. Ojalá que no solo miremos los objetivos y la focalización de las problemáticas y la búsqueda de las soluciones, sino que busquemos que esa financiación tenga que ver con modelos de gobernanza para atacar esos problemas. Sería muy interesante poder realmente poner a conversar esas agendas globales con las locales alrededor de esos modelos de gobernanza. Dale, Rodrigo. No, gracias, Eugenio. Creo que el tema que Pedro plantea nos abre espacio a criticar el propio movimiento de ciudades, de redes de ciudades, ¿no? Es que un alcalde sale de su territorio y mira su propia
su propia dimensión, ¿no? No mira alrededor, no mira de manera colectiva. Entonces, lo que tenemos usualmente en una conferencia de esa es un grupo de autoridades distintas de varios sitios poniendo en valor lo que están haciendo en su propio territorio, más allá de que un clamor organizado y colectivo que logre influenciar la grande agenda internacional. Este es el cambio de paradigma que yo todos los días intento hacer acerca de la dinámica de advocacy global de ICLEI. Y es difícil, porque mientras uno está preocupado si va a tener su credencial o si va a poder credenciar el alcalde asociado a su asociación, si va a tener espacio para poner en valor la presencia de un alcalde, tiene que estar en la grande mirada de la articulación y de la incidencia. Ahí debemos estar, ¿no? Ahí debemos estar. Trasladar un poco del mundo más pequeño de la participación en la COP y irnos a una mirada de cómo influenciar las grandes agendas. Y para eso hay que influenciar cada gobierno nacional. Porque al final, ¿quién va a llegar a tomar decisiones de poner o no? O sea, la tarea de redes como ICLEI es poner lo que hay que se modificar en valor. Eso es claro. Y no estamos haciendo en el nivel que podríamos, ¿no? Se hace, pero podría estar en un nivel mejor. Y después, eso tenía que estar para cada delegación de alcaldes negociar en su nivel nacional. Y eso no se hace. Eso es muy difícil porque es una movida muy compleja. Y creo que para ahí tenemos que trabajar juntos para lograr una advocacy desde el local un poco más eficiente. Soledad, por favor, ¿quieres comentar? Sí, no, simplemente que normalmente en las COPs se hace un gran movimiento de eventos paralelos donde sucede la mayor riqueza de la interacción entre ciudades, donde muestran lo que hacen, y todo este gran movimiento de los side events que llamamos está muy limitado en esta COP, casi que tenemos dudas si va a suceder. Además, a lo que explicó Rodrigo, ahora está la discriminación de la vacuna. Según qué vacuna uno se puso, también eso influye si uno va a poder viajar o no. Está realmente difícil el panorama. Y es verdad que en los mecanismos formales de discusión de la COP, como decía recién Eugenio, es muy difícil para las ciudades participar, salvo que, bueno, como comentaban ambos, que sea a través de ICLEI, de C40, de las redes, que las redes, digamos, a sus miembros los fortalezcan para que sus miembros sean parte de su delegación nacional e impacten en la delegación. Pero yo realmente creo que si no viene de las mismas redes la bajada de la agenda para los intendentes, por las razones que ellos comentaban, es muy difícil visualizar el gran debate político, ¿no? Y ellos quieren ir a mostrar lo que hacen y no se sabe a quién se lo van a mostrar porque no sabemos si va a haber espectadores, ¿no? Entonces, lo tenemos porque todo el tiempo nos preguntan, ¿vamos, no vamos, voy, no voy, quién va? Y decirle a un intendente que vaya, que haga el gasto, que se encierre 5 días y después se sienta en un espacio vacío, entonces realmente yo tengo muchas dudas sobre esta COP, creo que va a ser una copa medias, ¿no? Le va a faltar todo ese condimento que para mí es casi lo más interesante de lo que pasa en las COPs, pero bueno, esa es mi visión por ahora, ¿no? No, al mismo tiempo es importante porque es una inflexión con un gobierno americano que se propone ahí avanzar en el llamado Green New Deal a la Biden, ¿no? Entonces ahí hay puntos importantes, ya que el Green New Deal destaca bastante la preocupación con las ciudades, ¿no? De cierta manera, la descarbonización y todos esos aspectos, ¿no? Sería una oportunidad fantástica. El tema es que pueda suceder, ¿no? Ese es el tema. Exactamente. No, hay una barrera que es real, ¿no? O sea, la pandemia es una barrera.
Néstor, ¿hay alguna pregunta en el... Sí, Pedro, justo te iba a comentar que hay un comentario, pregunta que hizo Andrés Espíndola. Andrés, si querés activar el micrófono y la cámara y lo podés hacer directamente. A ver, si no, lo planteo que está por aquí por el chat. A ver, adelante, Andrés. ¿Qué tal? Un gusto participar con ustedes. Mi gran duda, de acuerdo a lo que se viene planteando, es, desde el punto de vista político, ¿cómo lo ven? Porque creo que los vaivenes que vivimos todos, en Sudamérica especialmente, pareciera que esto está tan lejos de ser real, que para mí es una gran inquietud la que tengo. No sé si les queda claro. Sí. Gracias. El peso de los ciclos electorales, ¿no? En estas dinámicas. Tal cual. Interesante. Bueno, antes que vaya un que frecuenta elecciones, yo me arriesgo. Yo creo que es mejor tener el ciclo democrático que no tenerlo. Es bien que lo tenemos. Y, o sea, para una mirada de largo plazo en una ciudad, los instrumentos están ahí. En Brasil son los planos directores, los planos urbanísticos directores. Creo que en Colombia son los planos de ordenamiento territorial. Entonces, en el ciclo que presentamos yo de una manera, después Soledad con mucho más pedagogía y método, al final hay que institucionalizar el proceso. Sea que él esté insertado en las leyes urbanísticas que están, sea que él se constitúa en una normativa específica que vincule estas dinámicas urbanísticas que ya están presentes. Pero es fundamental para la transición democrática preservar la movida que esto esté en nivel institucional. A ver, yo me toca responsabilidad política. Bueno, no, yo creo que es bastante complejo el tema político y bastante complejo, sobre todo en unos países con unos modelos diferentes. Nosotros, por ejemplo, somos un estado unitario que tenemos supuestamente un modelo de descentralización, elegimos gobernadores y alcaldes en regiones que llamamos departamentos y en municipios los alcaldes. Pero no hay una descentralización real, por ejemplo, fiscal, no hay una autonomía real, hay todavía un modelo demasiado centralista. Y en los propios territorios, las ciudades capitales, hay un modelo muy concentrador en detrimento de las subregiones. Los planes de desarrollo, ahí estamos hablando de los de gobierno, Rodrigo, los de 4 años, el gobierno nacional se elige y a los 2 años se eligen los territoriales. Esos planes no conversan, porque cuando están entrando los territoriales, a los 2 años están saliendo los nacionales y tienen que adaptarse al nuevo gobierno nacional. Y los planes de ordenamiento territorial, ya les hice la crítica ahora, frente a la problemática en que no estamos utilizando unos modelos, y me parece a mí que hoy en estos avances de las tecnologías de información y de comunicación, tenemos que modelar más qué pasa así en esos territorios para que los tomadores de decisiones pues obviamente puedan hacer. Y sin duda alguna, que no suele pues como a tema de cajón, pero hay que construir cultura política. Y yo confío mucho en la capacidad de la academia para que forme parte de ese proceso de conversación con la ciudadanía y enriquecimiento, digamos, de esa capacidad de opinar y de participar con responsabilidad. Yo no veo otra forma. Por eso todos los planes que nosotros desarrollamos los hacemos también desde orientación estratégica para que tenga que construirse unos procesos participativos. Pero los procesos participativos no se pueden crear solamente en la construcción del plan, sino que cuando estamos hablando de realmente un proyecto o unos modelos abiertos, incluyentes y participativos, la ciudadanía tiene que estar también en la toma de decisiones, en el ejercicio de ese ejecutivo y en el control social. Creo que sería parte de lo que hacia donde tenemos que avanzar en esta América Latina, que hay muchas dificultades en algunas partes, hay otros que van mejor, pero no veo otra ruta. Néstor, ¿quieres hacer alguna pregunta, alguna cuestión, levantar algún tema?
No, si te parece, Pedro, tengo muchísimas, pero si alguien del público, de los que están quedando, quiere levantar la mano, por favor, utilice el icono que tienen abajo en reacciones y ahí tienen para levantar la mano. Yo mientras tanto, quería hacer una pregunta a la mesa en el sentido de que todo indica que la gran transformación en materia energética se inició, arrancó y de alguna manera es un proceso irreversible. ¿Habrá llegado a tiempo? ¿Será suficiente? Obviamente es una discusión que genera mucho debate, pero todo en estos momentos da la impresión de que hay dos transformaciones navegando o arrancando al mismo tiempo, que tiene que ver justamente con, digamos, todo el tema que nos convoca hoy de las ciudades y cómo pensar el diseño urbano y la incorporación de muchos servicios ecosistémicos dentro de la matriz urbana, pero la otra gran transformación que parece instalarse con mucha fuerza es toda la transformación de los sistemas de producción de alimentos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esos procesos y qué grados de conexión tienen entre ellos? ¿Quieres hablar un poco, Soledad? No, yo me quedé reflexionando con la pregunta anterior, pero engancho un poco con lo que dice Néstor. No, yo no soy experta en cómo lo están haciendo. Lo que sí me queda claro, un poco con la pregunta de Andrés, es que aquellos que no lo hagan, aquellos que no se tomen el trabajo de pensar estas estrategias de mediano y largo plazo a nivel local, incorporando los temas alimentarios, incorporando los temas de agua que mencionó Pedro, que tienen que ver con las sequías que se vienen, no con el pasado, sino con el futuro. El que no se tome el trabajo de hacer esa planificación, ese diagnóstico, va a sufrir consecuencias muy graves. Entonces, yo coincido que no todos lo van a lograr, pero lo que estamos viendo es que hay muchos municipios que sí lo están intentando hacer. Y son en Argentina, la red de municipios tiene más de 100 municipios, entonces está bien, de 2.500, 100 es poco, pero vemos un movimiento y yo creo que lo que les da a futuro es la posibilidad de, digamos, trascender esta problemática con un poco más de oportunidades y sin los peores perjuicios que aquellos que no lo hagan. Se pueden cortar las cadenas de suministro, los temas de alimentación, el tema de transición justa, gente que se queda sin trabajo, porque está todo el tema de las industrias que van a desaparecer. Y todos estos aspectos, si no se planifican con tiempo y si no hay una visión de futuro, después los impactos sociales y económicos son mayores. Eso es lo que, digamos, mi reflexión. Ahora, ¿quién lo está haciendo bien o no? Bueno, ya eso ya no llego a saberlo con tanto detalle. No sé si Rodrigo irá a intervenir ahí. Yo quisiera complementar porque me parece muy valioso el planteamiento que hace Soledad y creo que es completamente válido. Incluso yo he llegado a proponer que hagamos unos acuerdos también sobre unos objetivos y que sobre esos acuerdos a largo plazo en los territorios, cada territorio tiene unas particularidades y unas especificidades y tendrá también unas necesidades y algunos tendremos más problemática en la calidad del aire, otros en el agua, otros probablemente en el suelo, en fin, pero sí hay que hacer unos acuerdos de largo plazo y con unas metas que se puedan, obviamente, que sean alcanzables. Y en esos acuerdos de largo plazo creo yo que una conversación muy clave es lo urbano-rural. Ese problema que nosotros vivimos en América Latina es supremamente complejo. Y más el modelo del que les estaba hablando ahora de concentración, particularmente, voy a poner el ejemplo de la casa, maestro. Nosotros hace 40, 50 años, el 80% del agua que consumíamos en el Valle de la Aburrá, lo consumíamos de fuentes propias del Valle de la Aburrá. Hoy ese 80% lo consumimos de fuentes externas, cada vez más externas. Eso es muy complejo, eso es bastante complejo frente a ese crecimiento. Y el tema de
la seguridad alimentaria. Es bastante complejo frente a ese crecimiento, a lo que se viene presentando, que sin duda alguna nos lleva a que territorios propios ni siquiera tienen una vocación que tenga que ver con una planificación, no como es que aquí el uso de la tierra me da para cultivar papa, entonces cultivo papa, sino que realmente es lo que debo hacer, bajo qué época y con qué posibilidades y qué dinámicas económicas y sociales debemos desarrollar, dependiendo de las especialidades o de la especialización inteligente que tengamos de esos territorios. Creo yo que hay que replantear el tema de cómo los centros urbanos no dependen de las subregiones o de las otras zonas alejadas en lo rural, sino cómo esos centros urbanos se comienzan a interactuar en una corresponsabilidad con esas otras zonas, a integrarlas y a desarrollar un proceso de especialización inteligente que permita, entre otras cosas, pues la huella de carbono que se genera en el caso nuestro es de 80% con respecto al territorio, entonces que permita una mayor compensación y un mayor equilibrio, si se puede hablar de equilibrio, en esa relación urbano-rural. Y no hay otra cosa diferente que sea alrededor de acuerdos de objetivos de largo plazo. Una contribución muy, muy sencilla que es el nexo, ¿no? La conexión entre agua, alimento y energía. Y creo que Brasil es un buen ejemplo. Vivenciamos aquí una escasez hídrica importante que nos genera una crisis energética importante y el sector que más consume agua es el sector de producción en escala de alimentos. Entonces, si miramos la complejidad está ahí, porque la escala que vamos a necesitar en las próximas décadas para producir alimentos y para producir energía limpia en transición es una escala muy elevada, muy elevada. ¿Y qué estamos haciendo, por lo tanto, para proteger y producir agua, ¿no? Entonces, creo que ahí va un tema que también involucra esta articulación entre niveles de gobierno, porque toda la dinámica de mercadeo de energía lo tienen los gobiernos nacionales, los operan los gobiernos estaduales o departamentales, los consumen en las ciudades. Toda la dinámica de alimentos sigue ahí un poco la misma dimensión. Entonces, es un tema que merece nuestra atención, detenimiento por su complejidad. Bueno, yo pienso que hemos tratado desde estas tres perspectivas, ¿no? O sea, de una organización planetaria, como es ICLEI, de una vivencia concreta de gestión, tanto de Soledad como de Eugenio, una reflexión sobre las ciudades, ¿no? Y todos los aspectos que están colocados para que las discusiones entren cada vez más a mirar justamente esta dimensión de transversalidad, ¿no? O sea, el relatorio 1 del grupo 1 del IPCC nos trae realmente un cuadro sombrío, ¿no? Un cuadro muy, muy preocupante, ¿no? Y que si estos acuerdos no avanzan, peor para nosotros, sociedad global, ya que es la única que conocemos, aunque haya algunos queriendo ir a Marte y a otros lugares. De cualquier forma, lo importante son estos diálogos, ¿no? Lo importante son el fortalecimiento de las coaliciones. Al mismo tiempo, es muy importante destacar las características y las diferencias entre el norte global y el sur global y todos los temas que todavía precisamos avanzar asociados con las desigualdades sociales, ¿no? Y un tema que sin duda está muy presente en el debate académico es la justicia climática, la gentrificación climática, todos estos temas que obviamente habiendo esas reuniones más específicas aparezcan, pero el tema de la justicia climática sin avances en los acuerdos, obviamente, va a promover cada vez más injusticias climáticas, ¿no? Porque estas se manifiestan claramente en la hora de la subida del nivel de los océanos, ¿no? Los eventos extremos que están multiplicándose de forma muy acelerada, ¿no? Y ahí tenemos más un componente que es importante, interesante, que la reacción de una generación sin tutela, ¿no? Que son los movimientos de los jóvenes
por el clima, ¿no? Que tienen agendas propias, que son las agendas que ellos desean vivir en un país, en un planeta que tenga condiciones lo mejor posible, ¿no? Del punto de vista de las temperaturas, ¿no? Las imágenes del relatorio son muy asustadoras, ¿no? Realmente muy preocupantes. Quería agradecerles muchísimo. Yo creo que como esta reunión está grabada, ¿no? Habrá otras oportunidades y también la voy a disponibilizar en la medida que Sara lo pueda hacer también en nuestras páginas, ¿no? Y creo que es importante justamente el mensaje que se ha dado. Se canceló la reunión del año pasado. Esta, como dijo Soledad, es una reunión a medias, ¿no? Ni chicha ni limonada, como se dice, ¿no? Pero hay temas que son estratégicos, ¿no? Son turning points que tienen que ser discutidos y tal vez algo se avance ahora y obviamente en la próxima reunión presencial ya se tengan más claros los caminos, pero hay una necesaria preocupación internacional de que se rompa con un círculo vicioso y se vuelva a avanzar a un círculo virtuoso en este proceso, ¿no? Les agradezco muchísimo. Néstor, también agradezco muchísimo al Instituto Saras por todo el apoyo, nuestro grupo Gobernanza Ambiental, el grupo de investigación al cual integra también ahora este pequeño grupo de investigación Emergencia Climática, decidimos darle este nombre, al ICLEI y a Territorios Sostenibles y a todos los que nos asistieron. Muchísimas gracias. Y recordarles que en breve tendremos la fecha ya y la programación del próximo encuentro antes de la COP26. Un gran abrazo a todos y... Un gran abrazo a todos. Posible. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.